Ya, entonces, ahí estamos grabando. Hoy día vamos a hacer la ayudantía número 7 de diseño de procesos y servicios. Hoy día vamos a ver dos ejercicios de calidad que son para la prueba 2 en las secciones de France, por lo menos acá en Santiago. Y bueno, esto también es para las secciones de Viña. Eh, Cualquier duda que tengan adicional a lo que veamos en esta ayudantía, me la pueden hacer al final de la ayudantía. Entonces. Ya, el primer ejercicio que vamos a resolver es este. Y dice, una empresa fabrica ejes con un diámetro nominal de 10 milímetros. Para asegurar la calidad del proceso de fabricación se toman varias muestras y se realizan mediciones del diámetro de los ejes. El objetivo es determinar si el proceso está bajo control y evaluar su capacidad para cumplir con las especificaciones. Se han tomado 10 muestras, cada una con 5 mediciones del diámetro del eje, como se muestra en la tabla a continuación. Entonces, si nos fijamos en la tabla que nos están dando, esta tabla tiene 10 muestras, que es lo que tenemos en la primera columna, que nos dice que tenemos 10 muestras, y cada muestra tiene 5 observaciones, que son el X1, X2, X3, X4 y X5 por cada fila al final. Y cuando nos den estas tablitas así, nosotros siempre tenemos que sacar el promedio y el rango. ¿Cómo calculamos el promedio? Básicamente, igual como se calcula el promedio en cualquier caso, sumamos todas las observaciones y dividimos por el número de observaciones. Entonces, para calcular el promedio de la primera muestra, sumaríamos el 10,02 más 9,98 más 10,01 más 9,99 más 10, y todo eso lo dividiríamos en 5. Y eso nos daría nuestro promedio, que en este caso es 10. Y así con todas las muestras hacia abajo. Entonces, esto ya está precalculado porque si no sería muy lento el proceso. Pero básicamente lo que vamos haciendo es ir sumando por fila hacia el lado eh, y dividiendo por 5 en este caso. ¿Por qué dividimos por 5? Porque tenemos 5 observaciones. Y 10. Perfecto. Una vez que calculamos el promedio de cada muestra, tenemos que calcular el promedio de los promedios. Y eso se hace sumando todos los datos que están en nuestra columna promedio que acabamos de calcular hacia abajo y dividiendo por el total de muestras. En este caso sería sumar el 10 más el 996 más el 10,006 y así hacia abajo todos los datos que están en esa columna y dividirlos por 10, que es el total de datos que hay en la columna. Y eso nos va a dar el x barra barra. ¿Por qué decimos que es x barra barra? Porque es el promedio, que es el x barra, de los promedios. Entonces tenemos un x barra barra. Y en este caso, si sumamos todo y dividimos por 10, nos va a dar 10. Entonces nuestro x barra barra va a ser 10 para este ejercicio en particular. Y para calcular el rango, lo que tenemos que hacer es restar el mayor número de la muestra con el menor número de la misma muestra. Y ese va a ser nuestro rango. Entonces, en este caso, si lo vemos acá, de la primera muestra, que es toda esta fila, tenemos que buscar cuál es el número mayor. En este caso, el mayor número es el 10,02, por eso está naranjo. Y el menor número es el 9,98, por eso también lo puse naranjo. Entonces, vamos a restar 10,02 menos 9,98 y eso nos va a dar nuestro rango para la primera muestra. En este caso, el rango para la primera muestra sería 0,04. Y así vamos calculando el rango para todas las muestras. Entonces, tenemos 0,05, 0,03, 0,04 y llegamos a la muestra número 5. Si se fijan en la muestra número 5, el número mayor que nosotros tenemos es el 10,03 y el número menor que nosotros tenemos es el 10, pero está repetido 2 veces. Da lo mismo cuántas veces esté repetido el número, nosotros solamente tenemos que enfocarnos en que sea el más chico. Entonces, aunque el 10 esté repetido 2 veces,
al final el número menor de la muestra va a ser el 10 de todas formas. Entonces vamos a hacer 10,03 menos 10 y eso mismo va a dar 0,03. También podría ser que el número mayor esté repetido. Da lo mismo. Ustedes solamente se tienen que guiar por tener el número más grande identificado y el número más chico identificado, sin importar cuántas veces esté repetido ese número. 0,03. 0,04. 0,04. 0,04. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos definidos los rangos, tenemos que sacar el promedio de los rangos, así como sacamos el promedio de los promedios. Entonces, sumamos todos los valores que están en nuestra columna de rango y los dividimos por 10, porque tenemos 10 valores de rango al final de nuestra columna. Y eso nos va a dar nuestro R barra. Y eso va a ser 0,038. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda sobre cómo sacar los promedios o cómo sacar los rangos de una tabla? ¿No? Perfecto. Entonces, una vez que sacamos los promedios y los rangos, vamos a ver qué nos están preguntando. Nos dicen, determina las gráficas de control R y X barra para los datos y analice si el proceso se encuentra bajo control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Tenemos que construir las gráficas de control del R y del X barra. Esas gráficas de control son grafiquitos al final. Grafiquitos en donde vamos a tener el límite de control superior, el límite de control inferior, el promedio, y vamos a tener que ubicar todos estos números que están en nuestras columnas de promedio y de rango en ese gráfico. Si todos los puntitos están dentro de los límites de control, el proceso está bajo control. Si hay siquiera un puntito que esté fuera de esas líneas de los límites de control, el proceso está fuera de control completamente, independiente en cuál de los dos gráficos esté un puntito fuera. Entonces, vamos a ver este ejemplo en particular. Para partir, lo que tenemos que hacer es calcular los límites de control. Entonces, ¿cómo calculamos los límites de control? Si nos vamos al X barra, en su formulario ustedes van a tener esta formulita de que el límite de control inferior va a ser el X barra barra menos A2 por R barra. Y el límite de control superior va a ser X barra barra más A2 por R barra. Entonces, si nosotros vemos lo que ya calculamos, nosotros ya tenemos nuestro X barra barra aquí arriba, tenemos nuestro R barra acá, y nos falta el A2. ¿De dónde vamos a sacar el A2? Lo vamos a sacar de esta tablita que va a estar en su formulario. Esta tablita tiene los valores del A2, del D3, del D4 y este valor que nos va a servir cuando no tengamos la desviación. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra tablita, vamos a ver que tenemos 5 mediciones del diámetro del eje, o también lo podemos ver como tal la tablita, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 observaciones por muestra. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que tenemos 5 observaciones por muestra? Nos sirve porque eso va a decir que nuestro n es igual a 5. Y en la tablita, aquí ya lo tenía destacado, pero en la tablita, si se fijan, nos piden, o sea, nos dicen que tenemos que guiarnos por el número de observaciones en una muestra. Como nuestras muestras son de 5 observaciones, nosotros vamos a utilizar la fila número 5 de la tablita. Y el valor de la 2, el de 3 y el del de 4, si es que los necesitamos, van a ser los que están en la fila número 5, porque estamos trabajando con 5 observaciones. ¿Ya? Entonces, el valor de la 2 en nuestra tablita, si nos fijamos acá, entonces va a ser el 0,577. Entonces, nuestro límite de control inferior va a ser nuestro X barra barra, que es 10,
menos 0,577 por 0,038. 0,038. Y eso va a ser igual a 9,978. Y después vamos a tener nuestro límite de control superior, que va a ser 10 más 0,577 por 0,038. Y eso va a ser igual a 10,02. Entonces, habiendo calculado nuestros límites de control, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ubicar esos límites de control en nuestro gráfico. Nuestro límite de control superior siempre lo vamos a definir en una barrita que va a estar arriba de nuestro gráfico. Entonces, esta barrita verde de aquí va a representar el 10,02 y la barrita de abajo, que es verde también, va a representar el 9,978. Y la barrita amarilla, que está en el medio, la línea amarilla, va a representar nuestro X barra, porque al final nosotros estamos trabajando el gráfico del X barra. Y en nuestro X barra, X barra barra, es 10. Entonces esta línea va a representar el 10. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar todos los puntos que están en esta columna en el gráfico. Entonces, el primer punto, si nosotros nos fijamos, es el número 10. Entonces, para la muestra 1, el punto va a estar en el 10, justo en el promedio. Después, para la muestra 2, va a estar en el 9,996. Entonces va a estar bastante cercano al 10. Entonces lo vamos a poner por aquí. Todo esto siempre tiene que ser una aproximación, o sea, no hay problema si es que los puntos del gráfico de control no están exactamente en donde realmente estarían, como si es que lo hubiésemos hecho con un papel milimetrado. Es una aproximación. Lo importante es saber si el número se sale del límite superior o se sale del límite inferior. Mientras no se salga del límite superior y no se salga del límite inferior, da lo mismo que no sea tan exacto el lugar donde está posicionado. Entonces, al final, si yo me voy fijando en los datos que tenía escritos arriba, voy a tener un gráfico finalmente que va a quedar algo así. Esos son todos los puntos que están en la columna de promedio, cuando los graficamos acá. Entonces, al final, para como concluir con el gráfico, uno debería como unir los puntitos por una línea, que se vea lindo. Y con esto, como yo puedo ver, no hay ningún punto que sobresalga de esta línea hacia arriba, ni que sobresalga de esta línea hacia abajo. Entonces yo puedo decir que el X barra está bajo control. Y ese sería el gráfico de control del X barra, que es lo que nos están pidiendo la A. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el R. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gráfico del R? Exactamente igual. Nos vamos a ir acá arriba y vamos a calcular los gráficos del R. Entonces, para el R, el límite de control inferior va a ser va a ser D3 por R barra y el límite de control superior va a ser D4 por R barra. Nuevamente, ¿cómo vamos a saber cuál es el D3 y cuál es el D4 que tenemos que usar? El número de observaciones va a ser exactamente el mismo que teníamos antes, porque la muestra no ha cambiado. Entonces nuestro número de observaciones es 5. Y si nos vamos a la tablita, en la fila número 5, la fila con número de observaciones número 5, vamos a tener que el de 3 es 0 y el de 4 es 2,114. Entonces, vamos a tener
que esto es igual a 0 por R barra, este es igual a 2,114 por R barra. En el caso de arriba da lo mismo cuánto valga el R barra, aunque ya lo tenemos, no lo necesitamos porque igual el resultado va a ser 0, la multiplicación. Y en el caso de abajo nos va a quedar 2,114 por 0,038, que era nuestro R barra que habíamos calculado acá. Y eso nos va a dar 0,08. Entonces, si vamos de nuevo a nuestro grafiquito, la línea de abajo va a ser el 0, que es el límite de control inferior. La línea de arriba va a ser el 0,08, que es el límite de control superior. Y la línea del medio va a ser el valor del R barra, que en este caso es 0,038. Y ya con eso vamos a hacer exactamente lo que hicimos con el gráfico anterior, que es tomar todos los valores que están en la columna rango y esos valores los vamos a graficar ahí. Entonces, si nos fijamos acá, vamos a tener un gráfico que resulta más o menos así. A ver, algo así, graficando todo esto. Entonces, nuevamente vamos a unir todos los puntitos con una línea y podemos ver otra vez que nuestro gráfico tiene todos los puntitos dentro de los límites de control. No hay ningún punto que sobresalga hacia arriba ni hacia abajo. Entonces podemos decir que el gráfico R está bajo control. Entonces, como el gráfico del X barra y el gráfico del R están bajo control, los dos al mismo tiempo, entonces podemos decir que el proceso completo está bajo control. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, acá hubiese un punto que se sale hasta acá arriba? Ese punto no existe y hay un punto que se sale hasta acá y esto va así. Este gráfico, el X barra, no estaría bajo control. Y aunque en el gráfico del R todos los puntos permanecieran igual dentro del control, tendríamos que decir que todo el proceso está fuera de control. Porque hay un punto en cualquiera de los dos gráficos que se sale de los límites de control. Y así podríamos responder lo que era la pregunta A, que nos decía, determina las gráficas de control. Cuando nos dicen determina las gráficas, es literalmente graficar. Si es que no nos dicen determina las gráficas, basta con calcular los límites de control, estos, y después revisar si es que los datos de esa columna corresponden o no a estar dentro del control o no. O sea, si hay un número que se sale hacia arriba o hacia abajo, sin necesidad de hacer el gráfico. El gráfico es una forma visual de verlo que nos puede ayudar a salir de dudas en caso de que tengamos alguna duda, pero no siempre se los van a pedir. Entonces, atentos ahí en la prueba si es que les dicen determina las gráficas o si solo le dicen determine si el proceso se encuentra bajo control. El procedimiento es exactamente el mismo, solo que en uno tienen que graficar y en el otro no es necesario graficar, pero si quieren graficar pueden hacerlo de todas formas. No sé si hay alguna duda con las gráficas de control X y R. No, no. Perfecto. Entonces, la pregunta B, en este caso, nos la vamos a saltar porque aquí les están preguntando por probabilidades y probabilidades no trae la prueba. Así que no se preocupen por la letra B. Y nos vamos a ir desde acá para hacer la letra C. En la letra C nos dice, la empresa ha fijado especificaciones para el diámetro de límite superior de especificación 10,05 milímetros y límite inferior de especificación 9,95 milímetros. Determine los valores del CP, CPK
e interprete el resultado. Entonces, para resolver la C, nos piden calcular el CP y el CPK, sabiendo que el upper limit va a ser 10,05 milímetros y el lower limit va a ser 9,95 milímetros. USL es el upper, que es lo mismo que yo digo el límite de control superior, o el USL es exactamente lo mismo. Y el límite de control inferior es lo mismo que el lower specification limit, que es el límite de control inferior. Solo que una es la sigla en español y la otra es la sigla en inglés. En el formulario se las deberían dar con la sigla en inglés, pero a mí me sirve más para acordarme Este es el formulario que deberían tener en la prueba. Si se fijan aquí está con las siglas en inglés. Pero al final la que tiene el U es de upper, entonces es la de arriba, y la que tiene el L es de lower, entonces es el de abajo. Em, Al final, cuando ustedes se aprendan las fórmulas, lo pueden hacer de la forma que a ustedes les convenga, pero para que tengan en cuenta que en el formulario las fórmulas del CP y del CPK y todo se las entregan con las siglas en inglés. Pero a la hora de revisar las ayudantías, si es que en alguna parte se me fue y lo puse con las siglas en español para que sepan también que son equivalentes. Entonces, en la C lo que nos estaban pidiendo era, ya, calcular el CP, calcular el CPK, interpretar el resultado. Entonces, CP, la formulita va a ser el límite de control superior menos el límite de control inferior dividido en 6 por sigma. Entonces, por los datos que nos dieron recién, nosotros ya tenemos el límite superior, ya tenemos el límite inferior, que son estos datos que están acá arriba, y el sigma no lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos sacar el sigma? Muy importante que sepamos qué significa esta parte de acá de la tablita. Este S que está aquí en el denominador es lo mismo que nuestro sigma. Entonces, si yo despejo, de 2 es igual a R barra sobre sigma, entonces sigma es igual a R barra dividido entre 2. Lo único que hice fue pasar ese multiplicando para allá y ese dividiendo para acá. Supongo que se entiende. Entonces, sigma va a ser nuestro R barra dividido entre 2. ¿Y para qué nos sirve saber que nuestro sigma es el R barra dividido entre 2? Porque cuando no tengamos el sigma, tenemos que ocupar esa formulita para calcularlo. Entonces, sigma es igual a R barra dividido entre 2. El R barra, ya lo dijimos muchas veces, es 0,038 en este ejercicio en particular, que es lo que calculamos aquí. Y nuestro D2 lo tenemos que sacar igual como sacamos cualquier de los otros valores de la tabla, que es considerando el número de observaciones de cada muestra. En este caso, seguimos teniendo las mismas 5 observaciones que al inicio del ejercicio, porque es el mismo ejercicio por muestra. Entonces nos vamos a la tablita y vemos en la fila del número de observaciones 5 qué valor tiene el de 2, que en este caso es 2,326. Entonces, para calcular nuestro sigma, lo vamos a dividir el R barra en 2,326. Y esa división nos va a dar 0,016. Entonces, así ya tenemos nuestro valor del sigma. Y ahora que ya tenemos este también, podemos calcular el CP. Entonces, CP va a ser 10,05 menos 9,95 dividido en 6 por 0,016.
en base a los datos que dijimos recién. Y eso va a ser 0,1 dividido en 0,096. Y eso nos va a dar un CP de 1,042. Y así calcularíamos el CP. Y ahora, lo otro que nos pedían calcular es el CPK. CPK va a ser igual a el mínimo de el límite superior menos el promedio sobre 3 sigma y el promedio menos el límite inferior sobre 3 sigma. Esta formulita también viene en el formulario, si se fijan, es la que está aquí. Ese mu es igual al x barra barra. Otra cosa que tienen que saber de su formulario. No sé con qué nomenclatura han estado resolviendo los ejercicios en clase, si es que han resuelto ejercicio en clase, pero el mu es el promedio de los promedios, es nuestro x barra barra. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que calcular el CPK. Entonces, esto va a ser el mínimo entre 10,05 menos 10, porque si se acuerdan, en la tablita al principio nosotros calculamos que el x barra barra era 10. Entonces, menos 10 dividido en 3 por 0,016, que es nuestro sigma. Y el otro número que tenemos que considerar es 10 menos 9,95 sobre 3 por 0,016. Entonces, si ahora nosotros resolvemos esto, nos va a quedar que esto va a ser el mínimo entre 0,05 dividido en 0,048 y 0,05 dividido en 0,048. Si se fijan, independiente de cuánto sea el resultado de esta división, así, los dos números van a ser exactamente el mismo número. Entonces esto va a ser el mínimo entre 1,042 y 1,042. Como los dos números son exactamente el mismo número, da igual cuál de los dos elijamos. Si es que hubiese un número mayor y un número menor, nos quedamos con el menor, porque estamos calculando el mínimo. Entonces, en este caso en particular, nuestro CPK va a ser igual a 1,042, que es el valor que calculamos recién. Y ahora lo que me piden es concluir interpretando el resultado. Entonces, ¿qué puedo decir yo respecto a un proceso con el valor del CP y con el valor del CPK? Con el valor del CP, nosotros vamos a definir si el proceso es capaz o no es capaz. Si el CP es mayor a 1, el proceso es capaz. Entonces, en este caso, como el CP es 1,042, el proceso sí es capaz. Entonces, conclusión. El proceso es capaz porque CP es mayor que 1. Y también podemos decir que con el CPK nosotros vamos a saber si es que un proceso está centrado o no está centrado. Si el CPK es mayor que 1, el proceso está centrado. Entonces, como nuestro CPK es 1,042, el proceso está centrado. Porque nuestro CPK es mayor que 1. Ahora,
¿qué más podríamos decir sobre esto? El CP es 1,042. Aproximémoslo a 1. Un CP1 es un proceso de 3 sigma. De 3 sigma. Aproximadamente 3 sigma. ¿Cómo puedo saber yo que el CP igual a 1 es aproximadamente 3 sigma? Por otra partecita que va a estar en nuestro formulario, que es esta tablita de acá. Esta tablita de acá también debería ser parte de su formulario. Y si se fijan, un CP igual a 1 es 3 sigma, que es lo que dice acá. Principalmente eso es lo que podríamos concluir de nuestro proceso en base al CP y al CPK. Y ese sería el ejercicio 1 de la ayuntía de hoy. No sé si hay alguna consulta con el ejercicio 1. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 1? Ya sea CP, CPK, límites de Ninguno, todo control. claro. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, este es un ejercicio que me tocó a mí resolver en la prueba de esta materia, cuando di el ramo. Así que si se lo encuentran en una pauta es por eso. Y el ejercicio dice así. Para la fijación de las ruedas del tren trasero de un avión, se requiere de un eje mecanizado que debe medir 9,31 más menos 0,09 centímetros. Entonces, la medida ideal es 9,31 centímetros, pero podemos tener un error de más menos 0,09 centímetros y eso todavía va a ser aceptado como que sirve. Si es que nos salimos del 0,09 centímetros para arriba o para abajo, ya no sirve. Eso suena como a límites de control. La fabricación se realiza mediante dos tornos, en perfectas condiciones, cada uno operado por una persona. La fijación de la barra metálica original permite mecanizar desde los dos extremos en forma independiente y simultánea, para lo cual el trabajador debe ajustar la distancia de la herramienta de corte y la alineación del resto de los mecanismos. A pesar de que el proceso siempre ha estado bajo control estadístico, por restricciones presupuestarias, la gerencia debe reubicar en otra función al trabajador menos hábil y le pido a usted que tome la decisión considerando los resultados después de 10 registros y asumiendo n igual a 2. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo, tenemos dos trabajadores que hacen el mismo trabajo, la misma función exactamente. Y cada uno de los trabajadores tiene su rango de error, o sea, las piezas se hacen de forma manual hasta cierto punto, entonces algunos tienen un poco más de error y otros tienen un poco menos de error. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber cómo identificar si un trabajador es más hábil o menos hábil. Y el trabajador en sí lo vamos a tratar como un proceso cada trabajador. Entonces vamos a decir qué proceso es mejor, el del trabajador 1 o el del trabajador 2. Y en este caso nos están diciendo que nos dan 10 registros, o sea, 10 muestras, con un n igual a 2, o sea, con 2 observaciones por cada muestra. Entonces, aquí tenemos nuestra tablita. Si se fijan, tenemos operador A, operador B. Tenemos muestras, 1, 2, 3 hacia abajo, todas estas son muestras, y tenemos dos observaciones por cada muestra, que al final sería el x1 y el x2. Y para los dos trabajadores funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esta información? Al tiro, nosotros deberíamos primero calcular los promedios y los rangos para cada uno de los trabajadores. Entonces, exactamente igual como lo hicimos antes, aunque ahora nuestra tablita tenga solo dos observaciones, vamos a calcular los promedios y los rangos. En este caso, el promedio es
sumar la observación 1 más la observación 2 y dividirla en 2 por cada una de las muestras. En el ejemplo del operador 1, la primera muestra sería 9,37 más 9,35 dividido en 2. Y Una eso me pregunta, da, dime, ¿cómo sabes que es necesario sacar el rango? ¿O siempre lo saco? em, para saber si, para saber si un operador es más capaz que el otro, deberíamos calcular de nuevo CP y CPK. Y en verdad, CP tiene límite inferior, límite superior y el 6 sigma y el CPK usa el X barra barra nomás. Así que la verdad es que no necesitaríamos en primera instancia calcular el rango, Ya, pero si nos fijamos en la formulita, tenemos, eh, tenemos que usar el sigma en ya, ambas formulitas y el sigma no me lo dan. Entonces lo voy a tener que calcular con esto, otra vez. Y para esto necesito tener el R barra. ya, dale. Entonces, Gracias. si no me dan el sigma, tengo que siempre calcular el R barra. Si me dijeran como aquí mismo, así como, ya, tenemos 10 registros, asumiendo n igual a 2 y sigma igual a, no sé, 5, ya, no calculo el rango, chao, no lo Ya, necesito. Pero siempre voy a necesitar el sigma para calcular el CP y el CPK. ya, dale. Gracias. Entonces, calculamos los promedios, igual como habíamos dicho recién. Así que vamos a tener, bueno, voy a ir completando esto por mientras. Y el rango, en este caso, solamente tenemos dos observaciones, entonces va a ser la diferencia entre una observación y la otra. Porque si nos vamos a la primera muestra del primer trabajador, el mayor número de mi muestra es 9,37 y el menor número de mi muestra es el 9,35. Entonces, el rango va a ser la diferencia entre esos dos y eso va a ser 0,02. Y ya. O sea, todo va a ser dependiendo de qué tan grande sea la muestra, qué tanto cálculo van a tener que hacer y si es que van a tener que ver si realmente hay un número mayor o un número menor. En el caso de que sean solamente dos observaciones, es una menos la otra y siempre es la mayor menos la menor. Entonces, em, bueno, no sé si quieren que complete toda la tablita o les doy el valor del del R barra y del X barra barra. Pero básicamente esto es, si se fijan acá, las muestras son exactamente el mismo número. Entonces el promedio va a ser el mismo número, porque 9,37 más 9,37 dividido en 2 me va a dar 9,37. Y la resta entre 9,37 y 9,37 es cero. Algo que tienen que tener súper presente en la prueba es sí o sí llévense la calculadora. Por favor, no se les vaya a olvidar la calculadora porque todos estos promedios y estos rangos, por más que de repente sean como operaciones fáciles, les recomiendo que los hagan con calculadora por temas de tiempo. Al final uno se demora caleta de repente en calcular el promedio y el rango de una tabla cuando es una tabla grande. Y hay que tener como estar atentos a cuando calculemos el rango, realmente encontrar el número más grande de la muestra y el número más chico de la muestra, porque si nos equivocamos en encontrar esos dos números, vamos a tener mal calculado el rango aunque la resta la hagamos bien. Entonces, muy importante como estar atentos a sus cálculos. 7 y 37.
Entonces, vamos a tener los promedios y vamos a tener los rangos. Y después, con el promedio de los promedios, sacamos el x barra barra, que en este caso va a ser 9,364. Y el R barra, que va a ser el promedio de los rangos, va a ser 0,014. Y después hacemos exactamente lo mismo para el operador B. Y como es la misma cantidad de muestras y la misma cantidad de observaciones por muestra, es literalmente repetir el procedimiento que hicimos antes, pero con estos nuevos valores. Entonces, vamos rellenando nuestra tablita. No sé si alguien tiene alguna duda sobre alguna cosa, como por mientras voy rellenando esto, si es que me quieren preguntar algo adicionalmente. 9,33, 9,3. Ya. Entonces, de nuevo, tenemos todos los promedios, que son la, el valor uno de la muestra más el valor 2 de la muestra dividido en 2 porque tenemos solo dos observaciones por muestra, y el rango, que va a ser el valor mayor de la muestra menos el valor menor de la muestra, y ya. Y con el promedio de los promedios, o sea, sacando el promedio de toda esta columna que dice promedio, vamos a sacar nuestro x barra barra para el trabajador 2, que en este caso va a ser 9,359. Y el R barra, que va a ser el promedio de los rangos, va a ser 0,014. Entonces, ya, en primera instancia podemos ver que el R barra es igual para ambos, pero el promedio no es igual para ambos. Entonces ya sabemos que va a haber algo que van a tener distinto los dos trabajadores. No van a ser iguales los CP y los CPK para ambos trabajadores, porque ya hay un valor que van a tener distinto los cálculos. Así que, para calcular el CP, vamos a necesitar, igual como hicimos antes, el límite de control superior menos el límite de control inferior dividido en 6 por 5. En este caso, no nos dan como explícitamente el límite de control superior y el límite de control inferior. Nosotros lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta información que nos dieron al principio, que nos dice, se requiere un eje mecanizado que debe medir 9,31 centímetros más menos 0,09 centímetros. Entonces, el límite de control superior va a ser lo que yo espero que mida, o sea, el 9,31 más, porque es superior, o sea, el número más grande, el 0,09, que es mi error máximo que yo voy a permitir. Y eso va a ser 9,4 centímetros. El límite de control inferior va a ser el 9,31 menos el 0,09, que eso va a ser 9,22, si no me equivoco, centímetros. Segundo. Con 31 menos 9,22, efectivamente. Entonces ahí tenemos el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces ahora podemos decir, tenemos este, y nos falta sacar de nuevo el 5.
sigma es igual al R barra dividido entre 2. Entonces, sigma va a ser igual a nuestro R barra, que es 0,014 dividido en el de 2. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro de 2? En nuestra tablita tenemos que ver cuántas observaciones hay en cada una de nuestras muestras. En este caso tenemos 2 observaciones por cada muestra. Entonces el de 2 que vamos a utilizar es este que está acá, que es 1,128. 128. Y 0,014 dividido en 1,128 es 0,0124. Entonces este va a ser el valor de nuestro sigma. Y ahora sí que sí podemos calcular nuestro CP porque ya tenemos todos los valores que necesitamos tener para calcular el CP. CP va a ser igual entonces a 9,4 menos 9,22 sobre 6 por 0,0124. Eso va a ser igual a 0,18 dividido en 0,0744. Y eso es igual a 2,419. Entonces, nuestro CP es 2,42, si quisiéramos. Ahora pensemos, ¿este CP es el CP del trabajador 1 o del trabajador 2? Si nos fijamos, ¿qué necesitamos para calcular el CP? Necesitamos el límite de control superior y el límite de control inferior, que los calculamos solo respecto al enunciado. Entonces no tienen que ver con qué trabajador esté haciendo el proceso. El límite de control va a ser siempre el mismo para ambos trabajadores. Y por otra parte, lo otro que necesitamos en nuestra formulita es el sigma. Y el sigma depende del R y del D2. El de 2 depende de la cantidad de observaciones, que en este caso son 2 en ambos trabajadores, entonces el de 2 va a ser el mismo para ambos trabajadores. Y el R barra, nosotros ya dijimos antes que es el mismo para ambos trabajadores. Entonces, este CP corresponde al trabajador 1 y al trabajador 2, porque todos los valores que usamos para calcular el CP van a ser iguales en ambos trabajadores. Si es que al calcular nuestro R barra, estos valores hubiesen sido distintos, entonces nuestro CP sería distinto para los trabajadores. Pero en este caso no lo es, por lo que expliqué recién. No sé si queda alguna duda con el CP. Entonces, al final, si tenemos el mismo CP para el trabajador 1 y para el trabajador 2, el CP no va a ser algo que nos sirva para identificar qué trabajador es más hábil o no, porque son iguales en el CP. Entonces tenemos que evaluar el CPK. Y si no hay ninguna duda con el CP, pasamos a calcular el CPK al tiro. Ya. Entonces, vamos a pasar a calcular el CPK. CPK. El CPK es el mínimo entre límite de control superior menos x barra barra dividido entre sigma y x barra barra menos límite de control inferior dividido entre sigma. Entonces, si nosotros miramos la formulita, yo puedo decir
Tenemos el límite de control superior e inferior. Tenemos el x barra barra porque lo calculamos en nuestras tablitas. Y tenemos el sigma porque lo calculamos aquí. Entonces ya tenemos todo para calcular ese CPK. Y antes de calcular el CPK, yo les voy a poder decir al tiro que el CPK para el trabajador uno y para el trabajador 2 los vamos a tener que calcular por separado porque pueden dar un valor distinto. ¿Y por qué pueden dar un valor distinto? Porque el CPK depende del x barra barra y en nuestra tablita ya sabemos que el x barra barra de ambos trabajadores es distinto por un número decimal ínfimamente enano, pero es distinto. Así que lo tenemos que considerar por separado. Cuando estén en la prueba, pregunten cuántos decimales tienen que usar para las aproximaciones. Si no les dicen explícitamente cuántos decimales utilizar y se les olvida preguntar, consideren siempre 3 decimales para las aproximaciones. Eso es como lo esperable. Entonces, vamos a calcular el CPK del trabajador 1. Y eso va a ser el mínimo entre el límite de control superior, que es 9,4, menos 9, su x barra barra es 9,364. Entonces, 9,4 menos 9,364 dividido en 3 por 0,0124, que es el sigma que calculamos antes. Y del otro lado vamos a tener 9,364 menos 9,22, que era nuestro límite de control inferior que calculamos antes, dividido en 3 por 0,0124. Y después, si bueno, seguimos calculando esto, vamos a tener el mínimo entre 0,036 sobre 0,0372 y 0,144 dividido en 0,0372. Y eso va a ser igual al mínimo entre 0,968 y 3,87. Entonces, como ahora tenemos dos números distintos, tenemos que elegir el mínimo. Y el mínimo es el número más chico. Entonces, en este caso, el mínimo va a ser 0,968. Y por lo tanto, el CPK del trabajador 1 va a ser igual a 0,968. Y ahora tenemos que sacar el CPK para el trabajador 2. Entonces, lo voy a escribir por acá. El CPK de 2 va a ser el límite de control superior, que es 9,4, menos su x barra barra, que es 9,359, 9,359 sobre 3 por 0,0124. Y después vamos a tener 9,359 menos 9,22 sobre 3 por 0,0124. Entonces, si resolvemos eso, vamos a tener que nuestro CPK número 2 va a ser 0,041 sobre 0,0372 y 0,139, 0,0372. Y eso va a ser igual a, es el mínimo, perdón, se me olvidó poner eso, mínimo, al mínimo de 1,102 y
3,737. Entonces, nuevamente tenemos dos números distintos y tenemos que quedarnos con el más pequeño, así que nuestro CPK para el trabajador 2 va a ser 102. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los CPK? Tenemos CPK para el trabajador 1, 0,968 y el CPK del trabajador 2, 1,102. ¿Qué CPK es mejor? Dado el El CPK. mayor, ¿Qué te- el que ¿Perdón? sea mayor, que el que sea mayor. Perfecto. El que sea mayor. Entonces, para partir, vamos a saber que el CPK del trabajador 2 es mejor. Entonces, dado eso, y que los CP son iguales, entonces el CP no me sirve para diferenciarlos, podemos decir que el trabajador 1 es menos hábil que el trabajador 2 porque tiene un CPK menor. Y lo otro que podemos decir es que el CPK 2 es mayor a 1. Entonces, su proceso, su trabajo está centrado y por lo tanto tiene menor posibilidad de errores. En el caso del trabajador 1, su CPK no alcanza a ser mayor que 1. Entonces, su trabajo tampoco es centrado y por lo tanto tiene más como posibilidad de errores. Eso es como lo que podríamos concluir en base a los CPK. Y eso sería el ejercicio 2 de la ayudantía de hoy. No sé si hay alguna duda. Tengo una duda, pero del ejercicio anterior. ¿Listo? Dime. Eh, el CPK y el CP eran iguales. ¿Eso significa algo? No ¿Algo como necesariamente, analizar? Ah, no, ya, ya. es No es una posible que coincidencia del ejercicio. Ya, ya, súper. Pero no es posible que el CPK sea mayor que el CP, ¿no? No, el CPK nunca puede ser mayor que el CP. Ya, y creo que el máximo CPK es 1,5 o no. O puede ser El como hasta máximo 2 o algo CPK, así. el máximo CPK. La verdad no sabría decirte cuál es el máximo Ah, ya, CPK así como ahora ya, pero te lo puedo escribir por correo, así que dale. lo voy a dejar anotado. O se los mando por un aviso si es que a alguien le interesa saber. Máximo CPK. Pero siempre el CPK va a ser menor que el CP. Entonces, si nosotros va a ser menor o igual al CP. Entonces, si nosotros tenemos calculado un CPK, nosotros al tiro podemos saber el de este del CP. Y teniendo los CP, podemos saber qué sigma corresponde al proceso con esta tablita de acá. Importante que sepan leer esta tablita. Em, que dado el CP, tengo un sigma asociado y tengo como unidades, como problemas por millón. Ese es el ppm. Los problemas por millón básicamente son la cantidad de errores que se esperan al hacer 1 millón de unidades. Entonces, vámonos a 6 sigma. Cuando yo tengo un CP igual a 2, tengo 6 sigma, un proceso de 6 sigma. Y el ppm es de 3,4. Que el ppm sea de 3,4 significa que si yo produzco 1 millón de unidades en ese proceso, 3,4 unidades van a salir falladas. Ni más ni menos. En este caso, obviamente, tenemos que aproximar porque las unidades son enteros, entonces serían 4 unidades que van a salir falladas. Pero al final, tengo entre 3 y 4 unidades que van a salir falladas cuando produzco 1 millón de unidades. En cambio, para decir que un proceso es capaz, nosotros tenemos que tener al menos 3 sigma. Eso es lo que nosotros sabemos, que CP igual a 1 es un proceso capaz. De ahí hacia arriba es capaz. De ahí hacia abajo el proceso es malísimo. Entonces,
Si es que mi CP es igual a 1, tengo 3 sigma. 3 sigma es como el de este, o sea, en la industria no hay ningún proceso que sea aceptable que sea menos de 3 sigma. Y 3 sigma significa que si yo produzco 1 millón de unidades, 66.800 van a tener errores. Si lo pensamos así, realmente es como algo que nosotros podríamos considerar no muy bueno. Entonces, por eso, en general, se trata de llevar los procesos a 6 sigma, porque me da un rango de error bastante mínimo, pero es difícil que todos los procesos se lleven a 6 sigma. Entonces, hay procesos donde se exige un sigma altísimo, obligatoriamente, como el ejemplo que daba la ayudantía pasada, que los vuelos de aviones. Cada 1 millón de vuelos de aviones, si el proceso fuera 6 sigma, cada 1 millón de aviones que despegan se caerían 3,4 aviones. Nosotros queremos que los aviones que se caigan sean cero. Entonces, para los vuelos de aviones incluso podríamos pedir un sigma mayor a 6, porque sí existen sigmas mayores a 6. Pero nosotros solo nos vamos a quedar hasta el 6. Así que en este caso, digamos que nosotros pediríamos un sigma 6 obligatoriamente porque no nos sirve que se caigan más aviones. Pero hay otros procesos que sí pueden admitir más errores. Por ejemplo, no sé, una fábrica donde yo produzco tornillos. Digamos que puedo admitir un sigma 5. Ya, cada 1 millón de tornillos que produzco, 230 salen fallados. En verdad no es tan terrible. Pero todo va a depender del proceso del que estemos hablando. Entonces eso es algo importante que tengan en cuenta, como saber leer esa tablita e interpretarla. Porque les pueden preguntar como, ya, dado este proceso, les van a pedir calcular el CP y después le van a decir cuántas unidades habría falladas, no sé por decirte, en la producción de 1 millón, que sería directamente de la tablita. Pero si no les piden sobre 1 millón y les piden, no sé, pues cuántas unidades habrían falladas si producimos 1.000 unidades, ustedes tienen que hacer como la transformación en base al rendimiento. El rendimiento es el porcentaje del total que va a estar bueno. Entonces, si te preguntan cuántas unidades estarían falladas, si produzco 1.000, yo multiplico 1.000 por uno menos el rendimiento de SCP para saber cuántas estarían mal, si es que eso es lo que me estuvieran preguntando. Luego, con esta tablita pueden sacar varios ejercicios, como de interpretar cosas. Entonces es importante que le echen una lea y las sepan interpretar bien. Lo otro, en este caso, los dos ejercicios, si se fijan, las muestras están ordenadas hacia abajo y las observaciones están ordenadas hacia el lado. No se confían de que va a estar así la tabla. La tabla podría estar al revés, o sea, las muestras podrían estar así y las observaciones como hacia abajo, o sea, como en las filas. Entonces, siempre preocúpense de leer bien la tabla. Vean hacia qué lado dice que son las muestras y hacia qué lado dice que son las observaciones, porque si lo calculan al revés, eh, van a tener un problema grande en la prueba. Hay algunas tablas que podrían venir como con las líneas hechas, entonces en ese caso es como más fácil saber hacia qué lado va. Pero, por ejemplo, estas tablas no venían con las líneas hechas. Yo se las escribí para poder hacer el ejercicio más fácil. Pero la tabla viene así, como en la prueba viene así. Y viene sin esto, viene sin nada, viene así. Entonces, ustedes tienen que saber hacia qué lado van las muestras, hacia qué lado van las observaciones, y de ahí ustedes empezar a rellenar la tablita para calcular los rangos, los promedios y todo. Entonces, ténganlo súper en consideración como analizar la tabla, ver cuáles son las muestras, cuáles son las observaciones. Si tienen alguna duda, escríbanlo arriba, así como estas son las muestras, estas son las observaciones, o como para que los que vayamos a corregir después podamos tener en cuenta qué es lo que consideran ustedes. Pero debería quedar claro con el enunciado, solo que ustedes tienen que hacer bien los cálculos en base a eso. Y eso, acordarse siempre de ocupar bien el número de observaciones para sacar los valores de esta tablita de aquí arriba que estuvimos utilizando hoy día. Y, y bueno, del CP y del CPK, ustedes van a usar estas formulitas de acá. Siempre esta formulita y esta formulita. Esta de acá abajo como que no.
como para que lo tengan en cuenta. Las formulitas de arriba son las que usamos generalmente. Las de abajo no deberían necesitarlas, pero en todo caso no la deberían usar en por sí, porque el té no lo usamos. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda en general de cualquiera de los dos ejercicios que vimos ahora o de algo como general de la materia que entra en la prueba del jueves o lo que necesiten. Alguien escribió en el chat. Ah, muchas gracias. Em, Al momento de analizar entre el CP y el CPK, ya, entre el CP y el CPK en general nos vamos a guiar por el CP. ¿Por qué nos vamos a guiar por el CP? Porque el CP de base nos dice si el proceso es capaz o no. Entonces, aunque el CPK fuera buenísimo y nuestro proceso estuviera mega centrado, si es que no es capaz, entonces no nos sirve que esté centrado, porque no está produciendo bien en sí. Entonces, si es que tienen la duda entre el CP y el CPK, nos guiamos por el CP. Em, el rango de la muestra 8 del operador P no es 0,05 del operador P. Sí, toda la razón. 0,005. Bueno, en todo caso, cualquier cosa que haya algún problema en el ejercicio, voy a revisar eso del rango 0,05 y les voy a dejar subida la pauta ahora. Así que cualquier cosa que cambie va a quedar resuelta en la pauta. Pero en todo caso, Eh, igual, dime. sí, otra consulta. Era respecto a los límites de control, el inferior y Ujú. el superior. Sé que hay una fórmula que es como que utiliza la desviación partido en raíz partido en n. Un segundo. Tengo acá la formulita. Mi duda es como cuándo se utiliza esa o la de arriba o es por los datos que me dan. Exacto, Ya, eso. son equivalentes. Las formulitas que están acá arriba son equivalentes a las que están acá. O sea, al final yo las puedo ocupar como indistintamente. Pero en general ocupamos las que están en los cuadraditos de arriba. Como que para todas. Para todos los casos ocupamos las que están en los cuadraditos de arriba. Como los que están encerrados en los cuadraditos como punteados. En general Ya, no vas a súper. necesitar usarla de abajo porque siempre vas a poder sacar los datos para las que están en los cuadraditos. Así que no debería haber ningún problema con eso. Y Súper. la semana pasada el otro les había dicho que les iba a tratar de traer un ejercicio de número de no conformidades, pero no pude encontrar ninguno. Así que, como por si lo quieren revisar, la semana pasada en la ayudantía resolvimos un ejercicio de proporción de no conformidad y el número de no conformidades se resuelve exactamente igual que el proporción de no conformidad, solamente que para calcular los límites utilizamos obviamente esta fórmula en vez de la que está acá arriba. Pero la lógica de la resolución es exactamente la misma. O sea, número de no conformidades se responde igual que proporción de conformidad y rango se responde básicamente como que igual que promedios. Solamente que obviamente el rango se calcula distinto, pero para proporción de no conformidad y número de no conformidades, los P y el C te los dan. Entonces al final como que tengas que sacarse el promedio. Y eso, ahí lo pueden revisar con más detalle en la ayudantía de la semana pasada, que está subida a YouTube. No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una duda, pero es de la materia anterior. ¿Ya?
Es que el profe nos subió una guía y quedé un poco más confundida con la respuesta, pero para calcular el labor content, cuando tengo un proceso donde, por ejemplo, tengo em, dos operarios en paralelo en una etapa. ¿Ya? No sé si como para sacar el labor content tengo que igual multiplicar como el tiempo que demora, o sea, siempre lo multiplico por cada operario. O sea, si cada operario se demora 5 minutos, es 2 por 5 más las otras etapas. Por ejemplo, si tengo dos operarios. No Labor sé si puedes hacer content. eso Dame un con segundo. algún dibujo, quizás se entienda mejor. Sí, dame un segundo. Ya, dame 2 segundos. Voy a dejar de grabar para que no se nos mezclen los contenidos